Del Congreso y así ya vamos poniéndonos en ambiente. Los que tengáis la estampita también os podéis unir. Corazón de Jesús, fuente del amor de la que brota la esperanza para nuestros corazones y para el mundo entero. En esta hora del amor venimos a confiarte este Congreso Internacional. Ilumina nuestras inteligencias, fortalece nuestras voluntades y haznos gustar y ver qué bueno eres para con tus hijos. Enciende nuestro corazón en las ansias redentoras del tuyo. Danos entrañas de misericordia y compasión para tantos hermanos nuestros que sufren en sus cuerpos y en sus almas. Conviértenos en misioneros enamorados, testigos que anuncian al mundo con sus palabras y sus obras tu evangelio, fuente de la verdadera alegría y de la esperanza. En este lugar en el que hiciste resonar a través de tu siervo, el beato Bernardo de Hoyos, la promesa de la esperanza, reinaré, te pedimos que adelantes la hora de la salvación en nuestro mundo, para que sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia se puedan levantar la civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. En el corazón de nuestra Madre, la Iglesia, queremos ser el amor. Por intercesión del corazón inmaculado de María, nos dirigimos a ti para glorificarte y darte gracias, para pedirte con toda confianza, corazón de Jesús, esperanza del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Bueno, pues muy buenos días a todos. Hoy tengo el honor de presentar esta mesa redonda con la que concluimos en este día de Pentecostés nuestro congreso, con esta tercera sección, Testigos de la Confianza. Decía Teresita del Niño Jesús que la confianza, y nada más que la confianza, nos podrá conducir al amor. Hemos conocido el amor de Dios por el Espíritu Santo que se nos ha dado a través del corazón abierto de Jesús. Pues son los santos los mejores testigos de esta acción del Espíritu Santo y testigos del amor del corazón de Jesús al que llegamos por la confianza. Pues bien, en esta mañana nos van a presentar a tres de estos testigos: el padre Enrique Ramier, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Faustina Kowalska. En primer lugar, el padre Javier Puello Velasco nos presentará al padre Henry Ramier, apóstol y teólogo del Reinado del Corazón de Jesús. Él es sacerdote de la diócesis de Toledo, pertenece a la Hermandad de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad de Navarra en 2015 y el Premio de las Academias Pontificias en 2018. Es profesor de Historia Eclesiástica en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y subdirector del Instituto de Ciencias Religiosas de Santa María, también en Toledo. Y actualmente ejerce su ministerio sacerdotal como vicario parroquial en la parroquia Sagrado Corazón. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Madre. Pues voy a citar a grandes autores en esta ponencia, pero voy a empezar por uno no tan grande, Paco Umbral, que dijo: he venido a hablar de mi libro, ¿no? Bueno, pues está ahí Pablo Cervera vendiendo el libro y ha dicho que haga propaganda, así que hago propaganda de nuestro libro, ¿no? Está ahí para que lo compremos, ¿no? Bueno, me toca hablar de el padre Enrique Ramier, que es uno de los apóstoles más importantes en la historia del culto al corazón de Jesús, y quizás no es del todo justo lo poco conocido que es. Es más o menos conocido en nuestro ambiente, pero, por ejemplo, pues no está citado normalmente en las encíclicas pontificias sobre el corazón de Jesús, ¿no? Y sin embargo, pues es un hombre que tiene una importancia enorme, tanto para la difusión del culto al corazón de Jesús desde un punto de vista apostólico, como desde la formulación doctrinal de la teología del corazón de Jesús, ¿no? Para que nos hagamos una idea de su influencia apostólica, él cogió el apostolado de la oración, fue director del apostolado de la oración cuando apenas contaba
no sé si con unas decenas o cientos de socios, ¿no? Y en el momento de su muerte, pues había 13 millones de asociados en el apostolado de la oración, ¿no? Él fue pues el director de la revista El Mensajero del Corazón de Jesús, también que tiene una tirada de millones de ejemplares, ¿no? Y bueno, una influencia enorme en el, digamos, pastoralmente en el desarrollo del culto al corazón de Jesús. Y también doctrinalmente. Se puede considerar que es el primer gran teólogo del corazón de Jesús. Antes otros habían escrito alguna obra sobre el corazón de Jesús, él escribe varias. Y podemos decir además que lo que él escribe tiene una influencia muy grande en las encíclicas pontificias posteriores. Lo separo. En las encíclicas... ¿Así se oye bien? ¿Sí? No. Dice... ¿Un poco más cerca? ¿Algo intermedio? ¿Así? ¿Así está bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues él también, como digo, es muy importante para la teología del corazón de Jesús. En muchas de las ideas que hay en sus obras luego van a ser decisivas en el magisterio del corazón de Jesús, ¿no? Las encíclicas que van a escribir los papas después. Bueno, pues antes de adentrarnos un poco en explorar especialmente su doctrina de la confianza en el amor del corazón de Jesús, ¿no? Quisiera hablar un poco como de dos influencias muy importantes para él. Él es un autor bastante original, pero como todo el mundo, ¿no? Pues le influyen ideas anteriores, ¿no? Y yo diría que hay como dos grandes ideas que le marcan la vida, ¿no? Primero, la devoción al corazón de Jesús que él recibe en la compañía de Jesús, ¿no? La compañía de Jesús, como bien sabéis, recibió el munus suavísimo, ¿no? El encargo suave del Señor de ser apóstoles de la devoción y de dar a conocer su valor, su importancia, ¿no? Es verdad que la compañía de Jesús al principio hubo algunos apóstoles jesuitas del corazón de Jesús, pero al principio en su conjunto no cogió, digamos, este encargo del Señor, ¿no? Así, al menos como corporativamente, pero fue precisamente en los años de la supresión de la compañía, de las expulsiones de las naciones, cuando muchos jesuitas en el destierro, o muchos antiguos jesuitas que estaban esperando que se restaurase la compañía, retomaron el culto al corazón de Jesús. Y lo veían, y esto es importante para lo que vamos a ver de Ramier, lo veían como la solución a los problemas de la compañía, ¿no? Y a los problemas que estaba sufriendo la Iglesia en ese momento. Muchos de estos jesuitas desterrados, que estaban sufriendo las consecuencias secularizadoras de la Ilustración y de la Revolución Francesa, más que otros, y quizás por eso más advertidos que otros de los peligros de estas ideologías, veían el culto al corazón de Jesús como el remedio para esto. Y precisamente en los años de juventud de Ramier va a ser la primera vez que el superior de los jesuitas, lo que se llama el prepósito general, va a hablar de este encargo del corazón de Jesús, ¿no? El padre Rutan, ¿no? Que no sé si lo pronuncio bien porque yo no soy muy bueno en esto de los idiomas, pero fue el primero que, un año después de la ordenación sacerdotal del padre Ramier, fue la primera vez que un superior de los jesuitas hablaba de este encargo del Señor a la compañía como una labor propia de la compañía que debían de hacer, y decía especialmente, escribe esto en 1848, especialmente en estos momentos de dificultad que vive la Iglesia, justo en la época de la Revolución de 1848, ¿no? Que iba a traer la Segunda República Francesa, y que tuvo también una revolución en Roma, etcétera, etcétera. En estos momentos de dificultad, en los que la compañía volvía a sentirse amenazada, el superior general de los jesuitas pedía volver al culto al corazón de Jesús. Sin duda esta idea va a ser muy importante en Ramier, ¿no? Este modo de acercarse al culto al corazón de Jesús como un remedio a unos males que estamos viviendo, ¿no? Después, una segunda influencia muy importante va a ser el magisterio del Papa Pío IX, ¿no? El Papa Pío IX, ya antes de ser Papa, pues era un gran devoto del corazón de Jesús, ¿no? Él, cuando accede al solio pontificio, pues una de las cosas que hace es beatificar a Santa Margarita María de Alacoque, por ejemplo, ¿no? Él es el que extiende a toda la Iglesia la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón, que estaba al principio circunscrita solamente pues a algunos, ¿no? Pues a la hora de la visitación, algunas naciones que lo habían pedido. Él lo extiende a la Iglesia universal. Y va a haber dos afirmaciones pontificias, que son posiblemente las dos que hayan pasado a la historia de este pontificado, que le van a marcar mucho. Vamos a empezar por las dos son importantes, pero quizás por la menos importante primero, ¿no? Las dos son importantes, ¿no? La primera, la más controvertida, Pío IX
había, por decirlo así como a lo bruto, ¿no?, había condenado a la civilización moderna, ¿no? En un escrito en el Sílabus, un escrito muy controvertido también porque él no explica mucho las afirmaciones, sino que él va recogiendo afirmaciones de condena del mundo moderno, ¿no? Y para que vean la última de estas afirmaciones, ¿no?, la contundencia, ¿no?, de estas afirmaciones, pues hay la afirmación número 80, la última, la tengo por aquí copiada en algún sitio, dice, a ver, que la encuentre, que si no... bueno, no la encuentro, da igual, ¿no? Pero algo así como el soberano pontífice debe de reconciliarse con el progreso, la libertad y la sociedad moderna, algo así, ¿no? Bueno, condenado, ¿no? Es una afirmación que fue muy controvertida en su tiempo y que lo sigue siendo hoy en día, y que Ramier la asume profundamente, asume que el Papa tiene que tener razón, que para eso es el Papa, ¿no? Y aunque el talante personal de Ramier es un talante muy optimista, él no tiende a ser una persona pesimista, de estas que dice todo el día que todo está fatal y que todo va a ir de mal en peor. Sin embargo, él tiene permanentemente en su mente querer ser fiel a esta enseñanza del Papa, a esta enseñanza de que el mundo moderno está mal, ¿no? En la introducción a una de sus obras, ¿no?, dice: no quiere Dios que jamás, ni por una palabra ambigua, demos pie a que se sospeche que queremos ser católicos de otro modo que el Papa, ¿no? En nuestro escrito no encontramos nada que esté en desacuerdo con los principios defendidos por Pío IX. Toda conciliación, porque él habla todo el tiempo de que él quiere conciliar a esta sociedad moderna que está alejada de Dios con la Iglesia. Dice: toda conciliación que se hiciera a expensas de los derechos de la realeza de Cristo, la rechazamos con todas las fuerzas de nuestra alma. No hay otra conciliación que pretendemos. Este libro es un intento de conciliación, pero por medio de la verdad, no por medio del sacrificio de la misma, ¿no? Entonces vamos a ver cómo él tiene un talante muy reconciliador, ¿no?, pero subraya mucho, no quiere que sea a costa de la renuncia a la verdad, ¿no? Quizás este sigue siendo uno de los temas de la Iglesia actual, ¿no?, el querer tener una mirada de misericordia con el mundo, pero a la vez que no sea a expensas, ¿no?, sacrificando la verdad. Y la segunda gran influencia del Papa Pío IX sobre Ramier, que es quizás la más importante, es una afirmación muy fuerte, como creo que no la había habido nunca, ni creo que la ha vuelto a ver después, ¿no?, aunque ha habido otras, pero no tan fuerte, de la esperanza. El Papa Pío IX, en la bula de la definición dogmática de la Inmaculada, después de, justo en el párrafo siguiente, de definir el dogma de la Inmaculada Concepción, dice de una manera muy fuerte, ¿no?, que la Virgen va a llevar a la Iglesia al triunfo de todos sus enemigos. Lo voy a leer porque es un texto muy fuerte, ¿no? Dice: sentimos firmísima esperanza, ¿no?, y además con superlativos todo el tiempo, ¿no?, firmísima, no una esperanza, no, firmísima esperanza y confianza absoluta de que la Santísima Virgen, ¿no?, toda hermosa, inmaculada, tal, que trajo la salvación al mundo, ¿no?, dice, ella hará que, removidas todas las dificultades, vencidos todos los errores, en todas las naciones y en todos los lugares de la tierra, hará que se afirme, florezca y reine de un mar al otro mar y desde el río hasta los extremos de la tierra, y goce de plena paz, tranquilidad y libertad de la Iglesia, para que, desechada la niebla de su mente, todos los extraviados vuelvan al sendero de la verdad y la justicia y se haga un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, el Papa afirma de un modo como muy fuerte, muy solemne, certísima esperanza, confianza absoluta, ¿no?, en que la Iglesia, dice, va a vencer todas las dificultades, todos los errores, va a superar todas las divisiones y va a afianzarse en todos los lugares de la tierra, gozando de plena paz, tranquilidad y libertad, ¿no? Es una afirmación muy fuerte que hace el Papa. Por un lado, el Papa condena la sociedad moderna y, por otro lado, el Papa afirma con mucha fuerza la esperanza en que la Iglesia vencerá sobre esos errores de la modernidad, ¿no? Bueno, pues Ramier recibe estas influencias, ¿no?, la influencia del magisterio de su tiempo y la influencia
a través de la compañía de Jesús, del culto al corazón de Jesús, ¿no? El culto al corazón de Jesús siempre se había caracterizado también, no solamente por la contemplación del amor de Dios, sino también por una confianza en el amor de Dios, ¿no? En que la fuerza para nuestra salvación, como realmente, ¿no? La fuerza para nuestra salvación no está en nuestras obras, sino en el amor de Dios. La contemplación del corazón de Jesús siempre había suscitado en sus devotos una gran confianza en la acción de Dios, ¿no? Y tenemos grandes apóstoles de la confianza en los siglos anteriores a Ramier, como San Claude de la Colombière, ¿no? O como nos han dicho en otras ponencias, pues frente a los errores espirituales clásicos del siglo XVIII, que era especialmente el jansenismo, que tendía a tener una visión muy pesimista del hombre y que tendía a alejar a las personas del amor de Dios por su indignidad. La devoción al corazón de Jesús subraya mucho esta confianza, ¿no? Este deseo del Señor de recibir el amor, la reparación, aunque sea imperfecta, de sus criaturas, ¿no? Bueno, pues estas son las grandes influencias de Ramier, ¿no? Él vamos a ir como avanzando poco a poco en su argumentación. Él recibe del magisterio esta afirmación de la condena del mundo moderno, ¿no? Y él entiende que el fracaso del mundo moderno, ¿por qué el Papa ha dicho que el mundo moderno está mal, ¿no? Él dice que la raíz de eso, está en que se ha apartado de su principio vital, ¿no? Que es Dios, el principio que le hizo progresar. Ramier dice, ¿qué es lo que ha hecho que Occidente progrese? Bueno, precisamente la unión con el Dios verdadero, ¿no? Y precisamente dice, el habernos apartado de este principio vivificante es lo que nos hace fracasar, ¿no? Y por eso él, en una obra casi inmediatamente posterior al Sílabus, ¿no? Él dice, ¿no? Los hijos de Dios necesitan la vida divina, la vida del Espíritu, que es la gracia. Sin ella, la civilización material hará bellos y hermosos cadáveres, pero no sociedades realmente vivas, sino muertas, ¿no? Entonces, él ve la sociedad moderna como un hermoso, ¿no? Porque tiene algo de hermoso, ¿no? Un hermoso cadáver, ¿no? Es bello y hermoso, pero porque externamente lo es, ¿no? Pero está muerto, es un cadáver porque no tiene el principio vital, es como un cadáver recién muerto, no se nota todavía que está muerto, una persona que acaba de fallecer puede parecer dormida, pero ya no tiene el aliento de vida, ¿no? Él dice que, ¿por qué está muerto? Dice porque ha perdido el elemento clave de todo progreso, que es la aceptación de la verdad, que dice él es la única garantía de la verdadera libertad, ¿no? La aceptación de la verdad. Dice, una vez que el mundo moderno se ha apartado de la verdad conocida, que contenida en la revelación y que nos transmite la Iglesia, una vez que se ha apartado de esta verdad, ya solamente va a poder basarse la civilización moderna en la coacción, dice, por eso va a acabar siempre en la tiranía, ¿no? Entonces, bueno, este es como su primer diagnóstico, ¿no? Él dice, no estamos discutiendo dice Ramier, sobre la utilidad del progreso material, dice, ni sobre las formas políticas, sobre si hay que ser monárquicos, dice, no estamos discutiendo sobre eso. Dice, sobre estas cosas hay mucha capacidad de discusión legítima, ¿no? Dice, sobre lo que estamos discutiendo es sobre la relación de la sociedad con su principio vital, ¿no? Que es el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces este es como su diagnóstico, ¿no? Que él recibe del magisterio. ¿Qué actitud predica él ante esta situación del mundo moderno, ¿no? ¿Cuál es la actitud que él cree que hay que tener, ¿no? Bueno, pues lo podemos resumir en dos, ¿no? Uno, misericordia, dos, esperanza, ¿no? Misericordia, ¿por qué? Porque él dice que él tiene como una actitud muy, por así decir, muy delicada. Por un lado, condena con fuerza los errores del mundo moderno, y por otro lado dice, en el mundo moderno adivinamos muchas tendencias generosas que, lejos de ser condenadas por la Iglesia, son resultado de su influencia y que no van a recibir su completa realización más que en el restablecimiento de la misma. Es decir, el hecho de que él diga con fuerza que el mundo moderno está muerto, dice, no significa que no tenga muchas cosas verdaderas y buenas. Dice que en el fondo son herencia de su pasado cristiano, ¿no? Es una actitud muy, yo diría, como en la línea
del Concilio Vaticano II, del magisterio actual, ¿no? Sin negar la verdad, ¿no? Querer tener una actitud como de misericordia, ¿no? De reconocer todo lo bueno que hay en el mundo, ¿no? Y por eso en una obra, en una edición posterior a la obra anterior, cambia un poco el ejemplo y en vez de hablar de que la sociedad moderna es un cadáver, prefiere hablar de otra cosa, ¿no? Prefiere hablar de una ruina. Bueno, igual es más bonito hablar de ruina que de cadáver, no lo sé, pero dice que es una ruina donde todavía quedan algunas paredes en pie, ¿no? Es un edificio en ruinas, pero todavía quedan paredes en pie. Dice, estas paredes, dice, a la sociedad le recuerdan lo que le gustaría ser, son los anhelos que tiene, la nostalgia de lo perdido, ¿no? Él tiene como una actitud muy positiva a pesar de la condena de los principios de la modernidad, una actitud como muy positiva, ¿no? Dice, pues los hombres anhelan libertad. ¿Por qué? Porque le han gustado, porque han sido libres en el pasado cuando estaban cerca de Dios, ¿no? Los hombres anhelan, ¿no? Entonces, bueno, va como subrayando, por así decir, todo lo positivo que puede, ¿no? del mundo, para decir que en el fondo es nostalgia de lo que han perdido, ¿no? Y él dice, nosotros debemos de alimentar esa nostalgia, ¿no? Que viene de la época de cuando estaba la sociedad unida a Dios, ¿no? Él dice, además en algunas de sus obras, él se queja de que muchas veces es incomprendido, ¿no? Porque dice, para algunos concedo demasiado a la sociedad moderna, ¿no? Para otros no hago más que condenarla, ¿no? Bueno, es esta actitud, ¿no? Delicada, sobrenatural, que es la que intenta infundirnos la Iglesia, ¿no? De respeto a la verdad, ¿no? Y darnos cuenta de cómo está el mundo, y por otro lado, la actitud de misericordia que en el fondo tiene el corazón de Dios para con el mundo, ¿no? En segundo lugar, la primera actitud que hemos dicho que es misericordia, la segunda es esperanza, ¿no? Esta afirmación fuerte de la esperanza que vamos a encontrar en Ramier es completamente común y unánime en la Iglesia de su tiempo. Es decir, después de lo que el Papa Pío IX había dicho, claro, es que no había nadie que lo negase, ¿no? Nos puede sorprender hoy en día que esta esperanza no está tan universalmente aceptada, ¿no? Y que muchas veces pues, puedes preguntar a los cristianos de a pie o a los teólogos, ¿no? ¿Tú crees que el mundo irá mejor? Y bueno, pues si eres optimista igual dices que sí, pero no suele afirmarse con certeza, con esperanza, ¿no? Y posiblemente el motivo pues sean los excesos de las filosofías inmanentistas que muchas veces proponen una esperanza inmanente al margen de Dios. Quizás ese sea uno de los motivos por los cuales incluso hoy en día dentro de la Iglesia no está tan clara la afirmación de esta esperanza, y quizás por ello pues también es muy actual el legado de Ramier para la Iglesia de hoy, ¿no? Ramier no solamente recibe esta esperanza del magisterio de Pío IX, sino que él también lo encuentra en la devoción al corazón de Jesús, tal y como la había transmitido Santa Margarita, ¿no? Santa Margarita había dicho que el culto al corazón de Jesús, dice ella, es como un último esfuerzo de su amor para sacar a los hombres del imperio de Satanás, ¿no? Y para colocarnos en la dulce libertad del imperio de su amor. Es decir, Santa Margarita, ya me lío, Santa Margarita habla del culto al corazón de Jesús como un último esfuerzo de su amor. Y por eso Ramier va a tender a identificar esta esperanza en la restauración de la sociedad con la esperanza escatológica. Porque Santa Margarita había dicho un último esfuerzo, último, ¿no? Pues lo escatológico, un último esfuerzo de su amor para sacar a los hombres del imperio de Satanás y colocarles bajo la dulce libertad del imperio de su amor, ¿no? Entonces, la dulce libertad, él dice, en nuestro siglo, ¿por qué clama la sociedad? Por la libertad. ¿Por qué clama la sociedad por la libertad? Porque ya no la vive. Porque no la vive, porque ya no está cerca de Dios. Bueno, pues la encontrará cuando quiera ponerse bajo el dulce imperio, el dulce reinado de su amor, ¿no? Y por eso Ramier encuentra como la confluencia entre lo que ha dicho el magisterio por un lado, dice, y lo que está subyacente y como, entre comillas, piensa él, sin explotar todavía del culto al corazón de Jesús, que es el último esfuerzo de su amor, ¿no? Para arrancar a los hombres del imperio de Satanás y ponerles bajo el imperio de Cristo, el reinado de Cristo, ¿no? Entonces esto va a ser quizás una de sus grandes aportaciones que en diferentes obras él va a intentar justificar, ¿no? Va a intentar justificar teológicamente esta esperanza
en que el mundo volverá, entre comillas, a ser de Cristo, ¿no? La humanidad se pondrá bajo el dulce reinado de su amor, ¿no? Él da muchos argumentos que no los vamos a citar ahora, ¿no? En diferentes obras, pues en una obra que se llama El reinado de Jesucristo en la historia, en otra obra que se llama Las esperanzas de la Iglesia, en otra obra menos conocida, y que nos podría aquí hablar alguno de los congresistas que está aquí, porque hizo su tesis y publicó esta obra, su tesis sobre Ramier, Evaristo Palomar, una obra que se titula El triunfo de Jesucristo y de su Iglesia en la tierra. Entonces, bueno, él va a buscar diferentes argumentaciones en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, argumentaciones teológicas, para fundamentar esta esperanza. Y también aquí él se queja, ¿no?, en sus obras, como de incomprensión por parte de sus lectores y de, no incomprensión por parte del pueblo cristiano, porque su obra tenía 13 millones de asociados, o sea que la gente le seguía, pero muchas veces incomprensión por parte de los teólogos o de sus compañeros en la compañía de Jesús, ¿no?, como que no comprendían y que tendían a acusarle, ¿no?, por una excesiva esperanza, ¿no? Esta esperanza es muy importante para Ramier. Claro, la esperanza es lo que activa el obrar humano, ¿no? Así un breve paréntesis teológico, ¿no? Pues cuando Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, empieza el tratado de moral, es decir, de cómo debe ser el actuar humano, empieza hablando del fin último del hombre, ¿no? Porque lo que mueve todo el actuar moral del hombre, bueno, al actuar moral, cualquier actuar del hombre, es la esperanza. Siempre que hacemos algo es con esperanza de algo, ¿no? Cuando obramos moralmente es con la esperanza de la felicidad. Cuando el cristiano busca vivir la virtud es porque espera en la vida eterna, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿no? Dice San Pablo, ¿no? Dice Santo Tomás, ¿no? Por el acto de esperanza se siente el hombre inducido a la observancia de los preceptos, ¿no? Es decir, esta esperanza de la que está hablando Ramier, no simplemente es, bueno, pues el mundo está mal y hay esperanza escatológica, el mundo ya estará bien en el futuro, por tanto, pues esperemos a la parusía, ¿no? Hacemos una cuenta de Instagram que se titule Parusía Ya y vamos pidiendo seguidores, ¿no? Pincha y hazte seguidor de Parusía Ya y, bueno, mientras tanto esperamos, ¿no?, pacientemente, comiendo palomitas y viendo cómo el mundo sigue yendo a peor hasta que en algún momento misterioso Dios decida que el mundo vaya mejor, ¿no? Esta no es la idea que quiere transmitir Ramier, sino que él quiere transmitir una esperanza y, como toda esperanza, nos marca el camino a seguir. La esperanza nos marca el camino hacia el cual trabajamos. Y por eso él tiene mucho interés en precisar bien lo que esperamos. ¿Qué esperamos? ¿Cómo esperamos que Dios va a realizar este triunfo sobre el mundo? ¿Cómo esperamos que Dios conduzca a la sociedad, la arranque del imperio de Satanás y la conduzca hacia el suave imperio de su amor? ¿Cómo lo esperamos, no? Pues esto es fundamental para Ramier y aquí va a poner él toda su fuerza, ¿no? De hecho, cuando el Papa Pío IX formuló esta esperanza, ¿no?, de que la Iglesia va a triunfar sobre sus enemigos, hubo una explosión apostólica en la Iglesia. Lógicamente, si tú infundes esperanza, pues a la vez de ahí va a salir trabajo apostólico, ¿no? Y cuando Pío IX dijo esto, pues de repente se multiplicaron las vocaciones misioneras, ¿no?, las vocaciones educativas, religiosas, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Es cuando de repente floreció con mucha fuerza el compromiso laical en el mundo, se desarrolló la doctrina social de la Iglesia, todo, ¿no? Tú infundes esperanza y la gente se activa, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quiere hacer Ramier, ¿no? La gran novedad de Ramier respecto a la Iglesia de su tiempo, que todo el mundo tenía esta esperanza, es que él encuentra y él enseña con mucha profundidad cuál es el camino por el cual Dios quiere hacer esto, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿no?, en una cita de su obra La soberanía social de Jesucristo, dice: ¿dónde vamos a encontrar remedio a tan deplorable estado de cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a arreglar esto, no? Dice: ¿recurriremos a la fuerza para curar los males de la libertad, ¿no? Vamos a esperar a que nos venga aquí un dictador católico a poner orden en el mundo. Dice: no, la fuerza no podría realizar semejante obra. Y lo explica: en una sociedad en la que la verdad ejerce su imperio, la fuerza puede ser necesaria para defenderlo contra los ataques de la violencia, pero no puede restablecer su trono en las sociedades en las que ha sido derribada. Él dice: la verdad no puede imponerse con la fuerza, ¿no?
Dice, entonces, ¿no? Entonces, bueno, pone algunos ejemplos, ¿no? Se mete con Luis XIV, que tiene mucho mérito, que un francés católico se meta con Luis XIV, tiene mucho mérito, que se ve la profunda vida mística del padre Ramier, ¿no? Se mete cuando Luis XIV organizaba las dragonadas para convertir a los protestantes por la fuerza en Francia, y dice, eso no puede ser, eso está mal, ¿no? Dice, solo con la persuasión es como la fe conquista las almas, dice Ramier. ¿Y con quién podremos contar para obrar este dichoso cambio? ¿No? Dice, ¿en qué podemos fundar nuestra esperanza? Dice, solo en Dios. ¿En quién podemos confiar para que los hombres cambien, ¿no? Cambien su voluntad y quieran amar a Dios? Dice, solo en Dios, ¿no? La doctrina de Ramier está en las antípodas del pelagianismo, ¿no? Esta esperanza que había infundido el magisterio de la Iglesia puede activar en las personas un deseo de trabajar desordenado. Venga, va, pues vamos a conquistar el mundo, pues no sé, ¿no? Vamos a lanzarnos al activismo político, no sé, ¿no? O yo qué sé a qué, ¿no? A cuál se puede ocurrir algo, ¿no? Él dice, esto solamente lo puede realizar Dios, ¿no? Y entonces él formula la doctrina que se va a llamar del apostolado de la oración, ¿no? Él dice, en su primera obra, que se titula así, el apostolado de la oración, dice, nos enseña la Escritura que las naciones son sanables, aunque parezca que no les quede un soplo de vida. Dice, la justicia divina obra siempre en este mundo en compañía de la misericordia. Pero para que este milagro ocurra, para que el Espíritu Santo, que hoy es Pentecostés, baje del cielo y renueve la tierra, para que los pueblos renazcan a la vida, según la profecía de Ezequiel, el Espíritu debe ser llamado por una voz humana. Dios es quien envía el Espíritu, pero se vale del ministerio del hombre. Y así cuando quiere resucitar a una sociedad, empieza por enviar a ella hombres de deseos, que llamen al Divino Espíritu con todo el fervor de su abrasado pecho y arrojen ardientes suspiros del corazón pidiendo la salud de su pueblo, ¿no? Entonces, él, ¿dónde encuentra como la principal obra del hombre para colaborar con Dios en la restauración de la sociedad? Dice, la oración. Dice que el Espíritu Santo quiere suscitar hombres de oración, ¿no? Y para él, esa voz humana que el Espíritu Santo suscita en la humanidad no es otra que la voz de Cristo. Es Cristo quien se ha hecho hombre para rezar por nosotros, para desde la tierra clamar para que el Espíritu Santo renueve el mundo, ¿no? Y él dice, ¿y cuál es la principal labor del cristiano? Unirse a la oración de Cristo. Y por eso él crea el apostolado de la oración. La principal labor del cristiano es unirse a la oración de Cristo, ¿no? Y él sigue avanzando, ¿no? Y dice, ¿cómo debemos, no sé, vamos de tiempo para saber si leo más? 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Pues nada, pues hay que rebobinar entonces, ¿no? Eso me pasa por no leer, ¿no? Si uno lee, pues va más rápido. Y dice, ¿cómo aprendemos a unirnos a Cristo? Para unirnos a la oración de Cristo, dice, para eso está el culto al corazón de Jesús, ¿no? Y por eso dice, la devoción al corazón de Jesús está destinada a regenerar la sociedad cristiana, ¿no? Dice, ¿cómo se ha de alcanzar este fin? Nos importa mucho saberlo para cooperar con esta obra. Dice, Dios salvará a la humanidad encendiendo primero algunas almas en un ardiente amor a su corazón y haciéndoles encontrar en ese amor mismo un arma omnipotente para ganar los corazones de sus hermanos, ¿no? Nos puede sorprender que, bueno, a nosotros no, que estamos en este congreso sobre el corazón de Jesús, ¿no? Pero puede sorprender a muchos, ¿no? Decir, entonces la solución está en la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Muchos místicos del siglo XIX, del siglo XX, han hablado de la, entre comillas, verdadera devoción al corazón de Jesús, ¿no? Como para decir, a ver, no se trata simplemente de unas prácticas de devoción, ¿no? Sino es un espíritu, ¿no? Y esto Ramier también lo va a decir mucho, ¿no? Él dice, la devoción al corazón de Jesús, dice, es el remedio para los grandes males de nuestra sociedad, ¿no? Y dice, va a regenerar la sociedad entera, dice, lo conseguirá dando a todos, dice, sacerdotes, religiosos, simples cristianos, la comprensión del dogma de la inhabitación del Espíritu Santo en el alma. Él dice, ¿por qué decimos que la devoción al corazón de Jesús va a regenerar la sociedad entera? Dice, porque al contemplar al corazón de Cristo vemos el Espíritu Santo moldeando un corazón humano, ¿no? Vemos al templo del Espíritu Santo, que es el corazón humano de Cristo, que es la fuente del Espíritu Santo para nosotros. Dice, contemplando el corazón de Cristo, dice, no tanto es que el hombre comprenda lo que tiene que hacer, o no, contemplando el corazón de Cristo, enamorándose del corazón de Cristo, dice, el cristiano recibe el Espíritu Santo. Enamorándose del corazón de Cristo, que es dócil al Espíritu Santo, es como el cristiano se va a hacer dócil al Espíritu Santo, ¿no? Y por eso, ¿no? Él dice, ¿no? Si queremos
que esta devoción produzca en nosotros todos sus frutos, si deseamos cooperar a la realización de las promesas que han acompañado su revelación, acostumbrémonos a considerar esta devoción bajo este aspecto, ¿no? El aspecto de la inhabitación del Espíritu Santo en el alma, en el corazón del cristiano, en el corazón de Cristo primero, ¿no? Dice, esforcémonos en popularizar esta doctrina, ¿no? Con la cual levantamos sobre la tierra las almas que el naturalismo de nuestra época les tiene miserablemente esclavizadas, ¿no? Entonces él ve que la causa de que la sociedad esté mal es el naturalismo, es que concebimos al hombre al margen de Dios. ¿Cuál es el remedio? Ver el corazón humano de Cristo, ¿no?, impregnado del Espíritu Santo y como fuente del Espíritu Santo para nosotros, ¿no? Y al contemplar el corazón de Cristo, él dice, lo bueno de contemplar el corazón de Cristo es que, dice, no es una verdad de estas que entendemos que es verdadera, pero que dejan el corazón frío, sino que contemplando el corazón de Cristo, ¿no?, nuestro corazón se calienta, ¿no?, ama, ¿no?, ve la belleza de aquello, ¿no?, viendo el corazón de Cristo en la Escritura, como dice la Dilexit Nos, viendo sus gestos, sus palabras, ¿no?, sus enseñanzas, ¿no?, sus miradas, ¿no?, es como el corazón del hombre, viendo la belleza de aquello, ¿no?, quiere vivir eso. Y contemplando el corazón de Cristo, el corazón del hombre quiere vivir la vida sobrenatural, ¿no? Le sale fácil vivir la vida sobrenatural, ¿no? Dice, y este es el principio de la regeneración de la sociedad, ¿no? Hay que terminar, ¿no? Y entonces, pues lo dejamos aquí, ya está. Yo podría seguir, pero mejor parar, ¿no? Dice la Escritura que de toda palabra de más nos pedirá cuenta el Señor. Así que cuando dicen que hay que parar, paramos y que siga el siguiente. Bueno, pues muchas gracias. A continuación, el doctor Enrique Martínez García nos hablará de Santa Teresita del Niño Jesús, maestra de la confianza. Nacido en Barcelona en 1963, don Enrique es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, con la tesis Persona y Educación en Santo Tomás de Aquino. Formado en la Escuela Tomista de Barcelona, es profesor catedrático de Filosofía en la Universidad Abat Oliba, en donde actualmente es director del Máster Universitario en Estudios Humanísticos y Sociales y coordinador del Grupo de Investigación Persona y Vida Personal. Asimismo, es coordinador adjunto del Programa de Doctorado en Humanidades para el Mundo Contemporáneo y responsable de su línea Filosofía y Pensamiento en la Escuela Internacional de Doctorado del CEO. Además, dirige el Instituto Santo Tomás de la Institución Valmesiana y su revista Espíritu. Es miembro ordinario de la Pontificia Academia de Santo Tomás, siendo miembro de su consejo directivo. Su línea de investigación es la metafísica de la persona y sus implicaciones en el conocimiento y la educación. Cabe destacar que don Enrique ha sido el director de los 2 anteriores congresos internacionales sobre el corazón de Jesús, que tuvieron lugar en Barcelona, Cor Jesu Fons Vitae en 2007 y Cor Jesu Vultus Misericordiae en 2018. Forma parte del Consejo Permanente del Instituto del Corazón de Cristo. Y lo que más le gusta que digamos es que es padre de 4 hijos y abuelo de 11 nietos. Muchas gracias por esta amable presentación. Sí, ciertamente es lo que más me gusta, que diga la parte final, aunque dos están, pero todavía no han nacido, pero están, por supuesto. Bien, la verdad es que la Madre María ya ha dicho todo lo que tenía que decir, cuando al inicio ha recordado aquella frase de Santa Teresita, es la confianza y nada más que la confianza lo que puede conducirnos al amor. Así que creo que pasamos ya al profesor Kaczmierczak. Bien, agradezco mucho la invitación a tener esta ponencia sobre Santa Teresita, aunque es una invitación que tiene trampa, porque quien me la hizo sabe que si me pide hablar de Santa Teresita nunca diré que no, De hecho, les hago una confidencia. Santa Teresita es de la familia.
pues en algunas ocasiones, ya más de una, con toda la familia hemos ido a Lisieux y hemos recogido allí la reliquia de Santa Teresita y la de sus padres, y allí en la furgoneta pues la hemos ido llevando pues por bastantes lugares, así que, en fin, hablo con la familiaridad de quien la considero pues una hermana en el cielo. Dice el Papa Francisco en la encíclica Dilexit Nos: ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio y vivir aquello que propuse poco tiempo atrás recordando a la entrañable Santa Teresa del Niño Jesús. La actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de Dios, que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo. Santa Teresita lo vivía con intensidad, sigue diciendo el Papa Francisco, porque había descubierto en el corazón de Cristo que Dios es amor. Y ahora cita a Santa Teresita: a mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Confianza, misericordia, corazón de Cristo. Estas son las tres claves que el Papa Francisco nos muestra cuando se refiere a Santa Teresita. Y lo hace uniendo la devoción al corazón de Cristo con el camino de confianza y amor de Santa Teresita. Dice el Papa, precisamente, refiriéndose a esta devoción al Sagrado Corazón y vinculándola con la confianza, dice: por eso la oración más popular, dirigida como un dardo al corazón de Cristo, dice simplemente: en ti confío. El Magisterio Pontificio ha enseñado maravillas acerca del corazón de Cristo. Recordemos, pues entre otras, ¿no? Miserentissimus Redemptor, quas primas, aurietis aquas, Annum Sacrum, tantas encíclicas sobre el corazón de Cristo, actos de consagración, lo que más... Lo más importante de su pontificado, decía el Papa León XIII, fue la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. ¡Qué gozo si esta consagración se renovara! Y sin embargo, junto con toda esta enseñanza tan admirable, unida a tantos reconocimientos a Santa Teresita, el mismo Papa Pío XI, que la beatificó, la canonizó, la declaró estrella de su pontificado y que pues la declaró patrona de las misiones, y sin embargo en ningún momento se había vinculado la devoción al corazón de Cristo con el camino de la confianza y amor de Santa Teresita, y lo encontramos en la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco. Eso es motivo de gozo, motivo de profundo gozo. Y esta situación, que además se da en el momento en que celebramos los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María en Paray-le-Monial, este congreso tan unido a Paray-le-Monial, pues nos lleva a preguntarnos que si es cierto que es la confianza, c'est la confiance, como comienza la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre Santa Teresita, podríamos entonces preguntarnos, bueno, ¿y qué es la confianza? ¿Qué es la confianza? Para responder a esto, voy a recurrir a un alma pequeña, que es Santo Tomás de Aquino.
Cada día tengo la más profunda convicción de que Santo Tomás es tan grande en su ciencia y sabiduría precisamente porque es una de esas almas pequeñas de las que hablaba el Señor en el Evangelio de San Mateo, como nos narra el Evangelio de San Mateo. Una de esas almas pequeñas como Santa Teresita, por eso están tan unidos en su doctrina, aunque el modo sea muy distinto. Bien, cada uno tiene su modo. Yo hablo de mis nietos y otro pues habla de otras cosas. Bien, no pasa nada. ¿Qué es la confianza? Miren, Santo Tomás, cuando se refiere a la confianza, lo hace identificándola con la pasión de la esperanza. La pasión. El ámbito de la afectividad, la tienen los niños y los adultos también, ¿no? Una pasión. La pasión de la esperanza es lo mismo que la confianza, lo mismo. Lo que pasa es que el término confianza añade esa firmeza que hay en un conocimiento previo. Uno espera porque sabe que aquello lo va a conseguir. Eso es la confianza. Una esperanza afianzada en un conocimiento previo. Y eso se da en el niño. En el niño, sobre todo, cuando siente, por ejemplo, la presencia de sus padres. Entonces sí, ahora sí que puedo, ahora estoy tranquilo porque sé que aquello lo voy a conseguir. Qué importante es la presencia de aquellos que nos van a proporcionar el bien que deseamos para tener esa firmeza propia de la confianza, la presencia. Y cuando hablamos de la pasión de la confianza, hay que distinguir que se espera un bien que se va, el niño, pues no sé, se hará un pastelito de chocolate, un pastelito Sacher, yo qué sé, pero desea un bien, pero es un bien arduo, por tanto ya no es el pastelito Sacher, es un bien arduo que implica unas dificultades que hay que afrontar y por eso se necesita un tercer elemento, está el bien arduo, hay una dificultad que afrontar y hay una ayuda, una fuerza que nos va a permitir conseguir ese bien que esperamos, pero que tenemos que conseguir resolviendo, afrontando y venciendo una dificultad. Esa es la pasión de la esperanza. Santo Tomás pasa luego a integrar esta pasión de la confianza en una virtud moral. Ya no es solo una pasión. Ahora está integrada en una virtud moral que es la magnanimidad, para aspirar a lo más grande. Recuerden a Santa Teresita, ¿no? Lo quiero todo. Un alma grande, pero que no tanto confía en sus propias fuerzas, cuanto que, dice Santo Tomás, se apoya en la ayuda de Dios. Pero para conseguir ese bien tan grande, que es la virtud por la que uno puede recibir los más altos honores que se pueden recibir en esta vida, que son por la de ser un hombre honorable, virtuoso. Y aquí pues volveríamos a encontrar pues el bien arduo, la ayuda que nos permite conseguir ese bien, las dificultades que hay que afrontar. Pero bueno, esto lo dejamos para pasar al siguiente nivel. Y es que la confianza es también la virtud teologal de la esperanza. Virtud teologal de la esperanza en donde el bien arduo que hay que conseguir es la vida eterna, la gloria, la contemplación del rostro de Dios. Y para aquí solo hay una ayuda posible, que es la de la misericordia de Dios, porque el obstáculo para esa gloria no es sino nuestra propia miseria, nuestro propio pecado. Y ante esto, solo la misericordia divina nos puede ayudar a alcanzarla. La misericordia es donde más
se manifiesta la omnipotencia de Dios, dice Santo Tomás. Y esta aspiración, esperanza, confianza en alcanzar la gloria, la anticipa precisamente la virtud de la esperanza. Y la contemplación, como se nos decía hace un momento, la contemplación de la misericordia divina es lo que nos hace presente ya esa gloria que esperamos. La contemplación de la misericordia divina, ¿dónde? Sobre todo en la vida de Jesucristo y principalmente en su pasión, cuando su corazón es traspasado por una lanza, y allí, abierto, derrama su misericordia para que nosotros tengamos la confianza de alcanzar la gloria, escondidos, unidos a su corazón. En la vida, dice Santo Tomás, en la vida de nuestro Señor, hizo no otra cosa que eso. Dice Santo Tomás, vino Jesucristo para que por medio de él tengamos acceso a Dios y de este modo, conversando familiarmente con los hombres, fue conveniente que inspirase a los hombres confianza para que se allegasen a él. De donde en Mateo 9:10 se dice, y sucedió que mientras estaba él en la mesa de su casa, muchos publicanos y pecadores vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. En la mesa de los pecadores, como explica Santa Teresita en la historia de un alma. Sí, sentado en la mesa de los pecadores para inspirar confianza. Y esta experiencia, no ya solo conocimiento de la misericordia de Dios, sino experiencia de la misericordia de Dios, es lo que nos proporciona, como también se ha dicho, el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son los que nos permiten tener esa experiencia sabrosa de la misericordia de Dios, de su presencia en nuestra alma. Pues bien, de Santo Tomás podría decir mucho más, pero vamos ahora a Santa Teresita. Porque todo esto que acabo de decir lo podemos encontrar en Santa Teresita de otro modo, en este caso recurriendo a una imagen preciosa que es la del águila divina. Dice así en su historia, en el manuscrito B de la Historia del Alma. Me atrevo a mirar fijamente al sol divino, al sol del amor, y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila. El pajarillo quisiera volar hacia ese brillante sol que embelesa sus ojos. Santa Teresita constata entonces una enorme dificultad. Vayan siguiendo los elementos, ¿no?, que mencionaba antes, ¿no? Y es que es débil. Yo me considero un débil pajarillo cubierto solamente de un ligero plumón. ¡Ay! Lo más que puede hacer es alzar sus alitas, pero en cuanto a volar, no está en su débil poder. Y añade, no solo esa debilidad, más aún, es travieso y se entretiene con aquellas cosas que no lo acercan al sol. Se deja distraer un poco de su única ocupación, toma un granito acá y allá, corre tras un gusanillo y luego, encontrando un charquito de agua, moja en él sus plumas apenas formadas, ve una flor que le gusta y su diminuto espíritu se entretiene con la flor, en fin, no pudiendo aletear como las águilas, el pobre pajarillo vuelve a ocuparse una y otra vez de las bagatelas de la tierra. Es el lenguaje de Santa Teresita, no es el de Santo Tomás, pero dice lo mismo. No encuentra Santa Teresita, no obstante, sí que encuentra un medio en el que apoyarse para volar segura hasta el sol, y es el águila dorada que viene en su ayuda. Mi locura consiste en suplicar a las águilas, mis hermanas, que me obtengan la gracia de volar hacia el sol del amor con las propias alas del águila divina. Un día, yo lo espero, vendrás, águila dorada,
a buscar a tu pajarillo. Y entonces concluye toda su narración diciendo, ¿y cómo quieres que ante esta locura mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo habría de tener límites mi confianza? Voy a tratar de desgranar brevemente. ¿Todavía me queda algún minuto? 10. Muy bien. Gracias. Pues voy a tratar de desgranar brevemente los tres elementos de esta metáfora de Teresita, con la ayuda también de los textos del Papa Francisco. En primer lugar, ¿cuál es el bien deseado? Es el sol, metáfora de Dios mismo, que desea contemplar amorosamente en la gloria. Lo que desea es contemplar a Dios. No quiero otro trono ni otra corona que a vos, oh amado mío, dice en el manuscrito B. Repetiros mi amor en un cara a cara eterno. Eso forma parte de su acto de ofrenda al amor misericordioso. Y adentrarse por toda la eternidad en el ardiente abismo del amor. Contemplar a Dios. Ve ante mis ojos. El obstáculo. En segundo lugar, el obstáculo para alcanzar a Dios es la propia debilidad y el pecado. No olvidemos que el primero es contemplar a Dios, ver a Dios. No lo olvidemos nunca. Si quieren, quedamos citados para ese día en la gloria y lo comentamos. En segundo lugar, el obstáculo. El obstáculo para alcanzar a Dios es la propia debilidad, más aún el propio pecado. Mas la confianza en Dios obra una admirable transformación que nos recuerda aquel Felix culpa de la liturgia pascual. En efecto, es desde la propia debilidad y aún desde el mismo pecado que el alma desconfiada respecto de sus propias fuerzas pasa a poner toda su confianza en Dios. Y el Papa Francisco insiste en esto. Cito, con además una cita preciosa de una de las cartas de Santa Teresita, en este caso al abate Bellier, de la vida del abate Bellier. Luego podríamos hablar, no dará tiempo, pero es muy interesante lo que le pasó después de fallecida Santa Teresita, un ejemplo de lo que es el camino de la infancia espiritual, pero eso otro día. Quizá el texto, dice el Papa, más importante para poder comprender el sentido de su devoción al corazón de Cristo sea la carta que escribió 3 meses antes de morir a su amigo Maurice Bellier. Cuando veo a Magdalena adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado a quien toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús. Y que por más pecadora que sea ese corazón de amor esté dispuesto no solo a perdonarla, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y a elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación. Querido hermanito, desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que Él ha desterrado todo temor en mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza, que no es más que debilidad, pero sobre todo ese recuerdo me habla de misericordia y de amor. Un poco después de esta cita, el Santo Padre recuerda aquella otra carta admirable a Sor María del Sagrado Corazón, su hermana. Es el manuscrito B. Dice, una carta, dice el Papa, que hoy es uno de los grandes hitos de la historia de la espiritualidad. Esta página debería ser leída 1000 veces. O sea que ya sabemos lo que hay que hacer. 1000 veces por su hondura, claridad y belleza. Resume todo en la confianza como la mejor ofrenda agradable a Dios, al corazón de Cristo. La confianza como la mejor ofrenda. Y cita ahora, a decir verdad, las riquezas espirituales hacen injusto al hombre cuando se apoya en ellas con complacencia, creyendo que son algo grande.
lo que agrada a Dios, es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Si estuvieran aquí mis hijas empezarían a cantar, porque ese es en el viaje con las reliquias no paraban de cantarlo. Amar mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Y si deseas sentir alegría o atractivo por el sufrimiento, es tu propio consuelo lo que buscas. Comprende que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de ese amor consumidor y transformante. Por tanto, es el amor misericordioso el que llena así unas manos vacías, pero de quien vive en la confianza. Al inicio de la exhortación apostólica leemos: es la confianza la que nos sostiene cada día y la que nos mantendrá de pie ante la mirada del Señor cuando nos llame junto a Él. Y ahora cita del acto de ofrenda: en la tarde de esta vida compareceré delante de ti con las manos vacías, pues no te pido, Señor, que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen mancha a tus ojos. Por eso yo quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Las manchas a las que se refiere Teresita no solo son pequeñas imperfecciones. De nuevo el Santo Padre nos recuerda a dónde alcanza el amor misericordioso de Dios con esta otra cita de Teresa. Aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles, seguiría teniendo la misma confianza. Sé que toda esa multitud de ofensas sería como una gota de agua arrojada en una hoguera encendida. Y poco después vuelve a citar el Papa otra carta al abate Bellier. Un padre no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón. El sol, la contemplación de Dios, la propia miseria. ¿Y cuál es la ayuda, ese águila divina que viene en nuestro socorro? Pues la divina misericordia. Así, en tercer lugar, la confianza es en el amor misericordioso de Dios, que no solo conoce nuestra miseria, sino que la experimenta como propia en el corazón de su Hijo, que es el águila divina. Santo Tomás, en el comentario a la carta a los Hebreos, explica de forma admirable cómo Dios no solo conoce, es misericordioso por el conocimiento que tiene de nuestra miseria, sino porque lo experimenta en su propio corazón. Lo experimenta en su propio corazón. La miseria del hombre la experimenta en el corazón de su Hijo. Oh Verbo divino, dice Santa Teresita, eres tú el águila dorada que yo amo, la que me atrae. Eres tú el que, lanzándote a la tierra del destierro, quisiste sufrir y morir a fin de atraer a las almas al centro del eterno foco de la Trinidad bienaventurada. Voy terminando. Sobre esta experiencia de nuestra miseria cita el Papa al respecto el poema que compuso Teresita al Sagrado Corazón. Yo necesito a un Dios de humanidad vestido que se haga hermano mío y que pueda penar. De este modo, la confianza nace de la fe en el amor misericordioso de Dios, así como de la experiencia de su presencia. Por eso, la confianza en el corazón de Jesús se alimenta de la vivencia eucarística, presencia real de Cristo. Esa misma insistencia de Teresita en la iniciativa divina, explica el Papa, hace que cuando habla de la Eucaristía no ponga en primer lugar su deseo de recibir a Jesús en la Sagrada Comunión, sino el deseo de Jesús que quiere unirse a nosotros y habitar en nuestros corazones. En la ofrenda al amor misericordioso, sufriendo por no poder recibir la comunión todos los días, dice a Jesús: quédate en mí como en un sagrario. El centro y el objeto de su mirada no es ella misma con sus necesidades, sino Cristo, que ama, que busca, que desea, que habita en el alma.
y en presencia del amado, puede Santa Teresita dar rienda suelta al diálogo íntimo de corazón a corazón, propio de quienes se confían mutuamente. En C'est la confiance lo presenta así el Papa Francisco. El simbolismo del amor esponsal expresa la reciprocidad del don de sí entre el novio y la novia, y así, inspirada por el Cantar de los Cantares, escribe: yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí, como el mío es solo para él, y por eso le hablo en la soledad de este delicioso corazón a corazón, a la espera de llegar a contemplarlo un día cara a cara. El camino, por tanto, para contemplar un día cara a cara el rostro de Dios es, por consiguiente, el rubricado por Santa Teresa del Niño Jesús en las últimas palabras que pudo escribir poco antes de morir: por la confianza y el amor. Muchas gracias, Enrique. Finalmente tiene la palabra el doctor Marcin Kaczmierkas, ¿lo he dicho bien? Que abordará el tema de la chispa de la Divina Misericordia Santa Faustina Kowalska. Él es natural de Polonia, como Faustina, licenciado en Filología Española por la Universidad de Cracovia, doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2003 es profesor de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona. Ha impartido materias como Grandes Libros, Literatura Universal, Literatura Axiológica, Didáctica de la Literatura Infantil, Mensaje Cristiano, Antropología, entre otras. Desde 2020 es catedrático de Didáctica de la Literatura, investigador principal del Grupo de Investigación Trivium en la Universidad Abat Oliba de Barcelona. Ha dirigido varios proyectos de investigación relacionados con el fomento de la resiliencia, que pertenece a la virtud de la fortaleza, a través de la literatura en diferentes etapas de la educación. Además, ha realizado estancias docentes y de investigación en diversos países, como Francia, Brasil, Argentina, México o Costa Rica. Y actualmente es vicerrector de profesorado de la Universidad Abat Oliba CEU. Sin más preámbulo, tiene la palabra. Muchas gracias, Madre. No sé si se oye bien. La última fila, si me oyen, que levanten la mano. Se oye, perfecto. Y la primera, oyen también. Bien. Muchas gracias. Voy a empezar estableciendo un puente un tanto anecdótico con el contenido de la ponencia del que me ha precedido en el uso de la palabra, el compañero y amigo profesor Enrique Martínez. Porque Sor Faustina tuvo un sueño en el que soñó con Santa Teresita. No sé si lo conocen. No es lo más importante del diario, que por cierto he traído, pero no puedo resistir la tentación de leerles este punto, porque es muy entrañable. Muestra no solamente la comunión de los santos, sino también la unión del mensaje, que se va manifestando a través de estos diferentes santos pequeños, pero cuyo mensaje es tan importante. Entonces, el punto 150, eso está escrito más o menos sobre el año 1930, dice: deseo anotar un sueño que tuve sobre Santa Teresa del Niño Jesús. Era todavía novicia y tenía ciertas dificultades que no lograba resolver. Eran dificultades interiores relacionadas con las dificultades exteriores. Hice muchas novenas a varios santos. Sin embargo, la situación se hacía cada vez más pesada. Mis sufrimientos debidos a esto eran tan grandes que ya no sabía cómo seguir viviendo, pero de repente me vino la idea de rogar a Santa Teresita. Empecé la novena a esta santa porque antes de entrar en el convento le tenía una gran devoción. Ahora la había descuidado un poco, pero en esta necesidad empecé a rogar nuevamente con todo el fervor. El quinto día de la novena soñé con Santa Teresa, pero como si estuviera todavía en la tierra. Me encubrió a mí el conocimiento de que era santa y comenzó a consolarme, que no me entristeciera por este asunto, sino que confiara más a Dios. No me he hablado tanto de la confianza. Me dijo: yo también sufrí muchísimo,
pero yo no estaba muy convencida de que ella hubiera sufrido mucho y le dije que me parecía que tú no sufriste nada. Aquí vemos que se manifiesta un tanto lo que llamaba Juan Pablo II el genio femenino, como uno de los dones de la Iglesia. Pero Santa Teresa contestó, asegurándome que había sufrido mucho, y me dijo, sepa, hermana, que dentro de 3 días usted resolverá este asunto de la mejor manera. Como yo no estaba muy dispuesta a creerle, ella se me dio a conocer como santa. Entonces la alegría llenó mi alma y le dije, tú eres santa. Y ella me contestó, sí, soy santa. Y tú ten confianza en que resolverás este asunto dentro de 3 días. Y le dije, Santa Teresita, dime si estaré en el cielo. Aquí ya se olvida un poco de este asunto que le preocupaba y eleva la mirada hacia las cosas que van más allá. Y le pregunta, dime, ¿estaré en el cielo? Me contestó, estarás en el cielo, hermana. ¿Y seré santa? Me contestó, estarás en el cielo, hermana, serás santa. Pero Teresita, ¿seré tan santa como tú en los altares? Y ella me contestó, serás tan santa como yo, pero tienes que confiar en el Señor Jesús. Y le pregunté si mi padre y mi madre estarán en el cielo. Me contestó, estarán. Y pregunté todavía, aquí ya se ve que aproveché la oportunidad. Y pregunté todavía, ¿y mis hermanas y hermanos estarán en el cielo? Me contestó que rogará por ellos mucho, sin darme una respuesta clara. Entendí que necesitaban muchas oraciones. Y aquí comenta el sueño ella misma. Y dice, fue un sueño. Y según dice el proverbio polaco, no se lo diré en polaco, no se preocupen, dice, el sueño es una ilusión, mientras Dios es certeza. Pero tal y como me había dicho, al 3er día resolví ese difícil problema con gran facilidad. Lo que no sabía Sor Faustina, escribiendo esto en 1930, que efectivamente será santa elevada a los altares por nuestro paisano, el que fue medio obispo cuando yo nací en Cracovia, Juan Pablo II, quien aquí es uno de estos casos pocos en la historia de la Iglesia en el cual él va a abrir el proceso informativo como obispo de la diócesis, después de 25 años en los cuales Sor Faustina está completamente olvidada. Eso, según como vayamos de tiempo, cuento por qué. Después la beatificará como papa en el 93 y la canonizará en el año 2000. Se cumplió todo. Luego también pues, se establecerá la fiesta de la Divina Misericordia y todas estas cosas que parecían absolutamente imposibles en aquel momento. Así que aquí ya vemos una conexión muy directa y que también nos hace ver que bueno, los sueños proféticos no solamente sucedían en el Antiguo Testamento y no solamente José tenía estos sueños, también pueden tenerlos los santos de hoy. Eso sí, evidentemente hay que discernirlos con el director espiritual. Unas palabras sobre Sor Faustina que me imagino que aquí la gran mayoría de los oyentes la conocen, pero un breve resumen y luego hablaremos un poco más de su mensaje. Nació en 1905, en el momento en el cual Polonia no existía. Estaba repartida por los 3 imperios colindantes, Rusia, Alemania, anteriormente Prusia y Austria o Austro-Hungría, digamos, en aquel momento. Aquí una anécdota también, que viniendo en el tren miré un poco a ver qué dice ChatGPT y Wikipedia sobre Sor Faustina, para ponernos a ver qué le llegue al mundo. Y entonces ya empieza fatal porque dice que era de nacionalidad rusa. Esto no puede ser. Era de nacionalidad polaca. Quisiera desmentirlo aquí abiertamente y en público. Ahora que Polonia no existía en aquel momento. Hecho por el cual Sor Faustina no fue al colegio, porque los ocupantes no querían que se cultivara la lengua polaca y la cultura polaca, preferían que el pueblo polaco, diríamos, estuviera más en el nivel de mano de obra. Volverá esa idea Hitler después, durante la ocupación. Y solamente en 1917, cuando ya está a punto de recuperar el Estado, Polonia, después de 120 años de no tenerlo, se construyó un colegio. Y entonces ella ya, como una niña de 12 años, irá al colegio. Y es 3 añitos solo, porque además eran muy pobres, ¿no? Es tercera hija de 8, padres campesinos, gente muy sencilla, muy humilde, muy pobre.
y entonces no pudo formarse durante muchos años, solamente aprendió a escribir básicamente para poder luego volver a ayudar a sus padres, trabajar como ayuda doméstica, aportar algo de dinero a la familia que iba muy justa. Pero es muy importante que haya aprendido a escribir, porque si no, no podría haber escrito el diario. Así que no es un detalle menor. Y por cierto, reivindicando también un poco mi intimidad con mi santa, como ha hecho antes Enrique con la suya, no solamente soy de Cracovia, sino además en el año 2003, el que entonces era mi jefe, el profesor José María Alsina, aquí presente, me dio un encargo. Dice, quiero que escribas un artículo sobre Sor Faustina para la revista Cristiandad y vamos a ir a la radio a hablar de esto también. Entonces, ves ahí a Cracovia, mira qué puedes aprender y tal. Y resulta que estaba viva todavía Sor Beatriz Piecut. Sor Beatriz Piecut, que había sido la postuladora de la causa de la santidad de Sor Faustina, murió en 2008, a los 90 años, y que la había conocido, había sido compañera suya. Entonces, Sor Beatriz accedió a entrevistarse conmigo, estuve 3 horas con ella, escuché anécdotas directas del día a día con Sor Faustina, aunque estuvieron juntas poco tiempo, pero sí recordaba cosas, me las contó, una persona muy sencilla, Sor Faustina, pero sobre todo, bajo mi petición expresa, volvió a subir y dice, sí, hijo mío, lo que me estás pidiendo, lo voy a hacer por ti. Es que resulta que ella era la depositaria del diario. Y me lo bajó, volvió a subir, bajó, que está ciega ya, mayor, y me lo bajó para enseñarme. Resulta que no es un diario, sino que son 6 cuadernos escolares muy sencillitos, baratitos, que ella iba anotando y pude ver, no me dejó tocar el diario. ¿Y por qué, hermano, no puedo tocarlo? Dice, porque el año anterior estuvo ahí Juan Pablo II, en 2002, para consagrar la humanidad a la misericordia, a la divina misericordia, y os entrevistó con Sor Piecut, que se conocían desde que él había sido obispo, lógicamente, y le dice, hermana, hasta morir usted será la depositaria del diario. Se lo puede enseñar a las personas, pero nadie puede tocarlo. Dice, ¿por qué? Porque usted está ciega y alguien podría arrancar una hoja y eso es patrimonio de la Iglesia, con lo cual pues no podía tocar. Pero ella iba girando las hojas y yo leyendo en directo, y no es lo mismo que leen ustedes, lo siento mucho. No es lo mismo, aparte de ser otro idioma, porque aquí eso está corregido, mientras que el lenguaje que utiliza Sor Faustina es muy sencillo y hay bastantes errores ortográficos, porque solamente había ido 3 años al colegio. Realmente es sobrecogedor la grandeza del mensaje para la cual Dios elige lo pequeño de la mensajera. En este caso es algo entrañable. Sor Faustina desde pequeña tiene vocación a la vida religiosa y cuando llega a la mayoría de la edad quiere ir a un convento. Pero el padre, que era un buen católico, los padres le enseñaron la fe, la práctica religiosa muy firme, muy seria, pero no está de acuerdo, dice, no, tú tienes que ayudar a tu familia. Y ella desobedece. Imagínense lo difícil que tenía que haber sido para ella. Pero desobedece porque sabe que tiene que obedecer a Dios. De hecho, en primer momento obedece, va a la ciudad de Lodz, una ciudad grande en el centro de Polonia, y ahí de alguna manera se aleja de Dios, de la práctica, pero Jesús la reclama en una especie de fiesta, baile, donde están ahí, pues, olvidándose un poco del mundo, ¿no? Como hacen los jóvenes de hoy, no es tan nuevo esto, de repente tiene una visión de Jesús que dice, ¿hasta cuándo tendré que soportar tu infidelidad? Bastante explícito, a la cara. Y yo te había pedido algo y tú tienes que hacerlo. Entonces, efectivamente, retoma su propósito y va de convento en convento y no le aceptan en ninguno porque no tiene dote. Entonces, finalmente llega, eran muy pobres, ¿no? Los conventos, como todo el país, arrasado por la Primera Guerra Mundial. Entonces, finalmente llega al convento de la Madre de Dios de la Divina Misericordia, se llamaba así, donde le dicen, trabaja usted un año más, traiga la pequeña dote y la vamos a admitir, y así fue. Y empieza su vida como religiosa, 13 años, hasta morir en 1938 a la edad de 33 años. Morirá de tuberculosis después de muchos meses de sufrimiento físico. Entonces, en estos años viven la intimidad, sus experiencias de apariciones de Jesús prácticamente diarias. Lo de Teresita es un sueño, pero lo de Jesús son apariciones directamente. Apariciones donde le pide que sea su mensajera y que vaya escribiendo el mensaje. Aquí entra también la importancia de la obediencia en la vida espiritual.
Ella no quiere, de hecho tiene dudas, piensa que igual son alucinaciones, no se cree del todo estas apariciones, y ahí entra la figura del director espiritual, Padre Miguel Sopoćko, que por cierto es beato también, proceso de canonización. En aquel momento está en Vilnius, y él le dice: hermana, vaya anotando todo lo que le dice Jesús. Y efectivamente, por obediencia, gracias a la obediencia de Sor Faustina, tenemos este diario, que creo que es uno de los grandes bestsellers de la espiritualidad hoy en día. Yo me lo encuentro por todas partes, por el mundo, traducido a todos los idiomas. Lo escribe por obediencia. Creo que también es un hecho digno de mencionar. Y vamos a ver, dentro de este mensaje resumido, quizás un primer punto que quisiera mencionar. Como estamos en un congreso sobre el corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, una pequeña, como dice también Wikipedia este vocablo, desambiguación. Porque algunos dicen que el culto de la Divina Misericordia de algún modo viene como a sustituir el del Sagrado Corazón, o que son dos cultos en pugna, ¿no? Como excluyentes mutuamente. No se puede decir nada más falso que esto. Es absolutamente falso. Son como dos caras de la misma moneda. Uno brota del otro. Y como prueba breve y evidente de esto, solamente diré que en esta edición, por ejemplo, que no está mal, de Levante, tenemos al final un índice temático que dice sobre los puntos. Esos puntos suelen tener entre media página, una página, y hay 52 puntos donde explícitamente Sor Faustina habla del Sagrado Corazón de Jesús. Y básicamente lo que se repite en todos estos puntos es donde dice que la única fuente de la Divina Misericordia es el corazón de Jesús, del cual brotan los rayos, ¿no? El rojo y el pálido, como dice ella, la sangre y el agua, que son los que... No sé qué he hecho. Se apagó. Ah, no, se ha vuelto a encender. Lo siento. De los que brota la misericordia y que envuelve el mundo entero, ¿no? El corazón de cada uno de los pecadores. Pero a modo de ejemplo, como no hay tiempo para leer todos, lógicamente, es una manera legítima de leer el diario también, ¿no? Irlo leyendo en función de los temas, de este índice temático. Si no, se puede hacer a veces un poco dura la lectura lineal. Yo voy a leer solo uno de estos puntos, que es el 366, donde además... Posiblemente me planteé hacerles una trampa a ustedes, al final decido no hacerla, pero si les hubiera dicho que esto lo ha escrito Santa Margarita María de Alacoque, se lo creerían probablemente. Ahora me dirán si es verdad o no lo que digo. Pero lo escribe Sor Faustina. Pero ya verán que es el mismo espíritu y es otro aspecto del mismo mensaje. Dice... Es lo que dice Jesús a Sor Faustina. Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender las almas que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo como Rey de misericordia. Deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Eso dice Margarita María, ¿no? Jesús, que se queja de que los pecadores no quieren aceptar su misericordia, la desprecian, se olvidan de él. Es el mismo mensaje. Por lo menos tú, ven a mí lo más a menudo posible y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar, y con esto consolarás mi corazón. Uno de estos partes nucleares del mensaje del Sagrado Corazón de la Divina Misericordia, en el cual vemos que Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre, al encarnarse se hace consubstancial a nosotros también. Y su corazón, Él toma el corazón divino y humano, y ese corazón humano que es indigente. Dios evidentemente no es indigente, es perfecto, no necesita nada para ser feliz, pero Jesús en su corazón divino humano necesita de nuestro corazón y lo pide y se queja de que no lo estamos dando. Nuestro tiempo, nuestra amistad. Oh, qué grande es la indiferencia de las almas
por tanta bondad, por tantas pruebas de amor. Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido por parte de las almas que viven en el mundo. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. Y esto sí era cierto en la época de Santa Margarita María o de Sor Faustina. ¿Cuánto más verdad es hoy? ¿Cuánto más verdad es hoy? Que posiblemente me atrevo a decir que una de las estrategias más eficaces del demonio hoy en día es la distracción, porque vivimos distraídos continuamente. Si todo el tiempo que dedicamos a las redes sociales, que no son malas intrínsecamente, no quiero decir esto, pero si todo este tiempo lo dedicásemos a estudiar teología, posiblemente habría unos cuantos santos Tomases, no sé si el plural, aquí entre nosotros. O en todo caso viviríamos mucho más cerca de Cristo, con menos angustia, con más plenitud, con más actos de misericordia con el prójimo, más felices. Entonces me dirijo a vosotros, almas elegidas. Cuando habla de las almas elegidas, Jesucristo en el diario se refiere sobre todo a los sacerdotes, los religiosos y las religiosas. Y como están bien representados, lo voy a leer. No es que estén excluidos los demás. Me dirijo especialmente a las almas elegidas. ¿Tampoco ustedes entienden el amor de mi corazón? Y aquí también se ha desilusionado mi corazón. No encuentro el abandono total en mi amor. Tantas reservas, tanta desconfianza, tanta precaución. Para consolarte, que se dirige a Sor Faustina, te diré que hay almas que viven en el mundo que me quieren sinceramente. En sus corazones permanezco con delicia, pero son pocas. También en los conventos hay almas que llenan de alegría mi corazón. En ellas están grabados mis rasgos y por eso el Padre Celestial las mira con una complacencia especial. Ellas serán la maravilla de los ángeles y de los hombres. Pero, otra vez, su número es muy pequeño. Ellas constituyen una defensa ante la justicia del Padre Celestial e imploran la misericordia por el mundo. El amor y el sacrificio de estas almas sostienen la existencia del mundo. Lo que más dolorosamente hiere mi corazón es la infidelidad de las almas elegidas, por mí especialmente. Esas infidelidades son como espadas que traspasan mi corazón. Es otra vez muy directo, Jesús con Sor Faustina, pero como su secretaria también con todos nosotros y muy especialmente con aquellos ustedes que han tenido esa enorme gracia de haber sido elegidos para ese estado de especial unión a través de la vida religiosa o la orden sacerdotal. Aquí también me atrevería a plantear otra, perdonen la expresión desambiguación, porque dicen algunos que es un culto fácil, que bueno, Dios perdona todo, que fácil, ¿no? No hay que preocuparse demasiado. Otra cosa que no podría ser más falsa. Y me explico por qué. Porque si bien es verdad, hay una, diríamos, apariencia de que parece fácil. ¿Por qué? Porque las formas del culto son sumamente sencillas. Las principales formas del culto, como la coronilla, muy fácil de rezar, incluso más rápido que el rosario. No hay que dejar de rezar el rosario por rezar la coronilla, ¿eh? Me parece que eso es evidente. La fiesta de la Divina Misericordia, una de las formas del culto, pues nada, el domingo después del domingo de Pascua, ir a misa, confesarse, hacer un acto de contrición, venerar a Jesús misericordioso, una forma muy sencilla. Luego, la imagen de la Divina Misericordia, pues simplemente mirar la imagen, no hay más. Mirar la imagen con devoción y leer con el corazón, Jesús, en vos confío, todo aquello que ha desarrollado antes Enrique. Mirar esta imagen con devoción es una forma del culto que no podría ser más sencilla. Y de hecho, por cierto, veo esta imagen también por todas partes del mundo, incluso en Asia. Uno así que me chocó, un caso concreto, hace ya unos cuantos años, como 10, en Brasil perdí el avión y entro en la oficina de la agencia de viajes y el fondo de pantalla de la chica era el Jesús misericordioso. Con Jesús en vos confío. Pues sí, realmente, una forma muy sencilla,
Luego, la hora de la Divina Misericordia, las 3 de la tarde, dice Jesús, si puedes, ves a adorar a la capilla, pero si no, donde estés, simplemente por una fracción de segundo, si estás trabajando, piensa en mi pasión y únete a mi corazón abandonado en Getsemaní y traspasado en la cruz. No podría ser más sencilla, y eso es cierto, y podría llevar al engaño. Pero nos damos cuenta que es una forma de culto muy exigente cuando, leyendo el diario, tarea a la que se dedicó el padre Różycki, que fue el teólogo que se dedicó a escudriñar los contenidos teológicos en el proceso de beatificación. Fue un estudio muy profundo. Al principio hubo muchísimas objeciones. De hecho, él mismo al principio no quiso ni saber de Sor Faustina, pero cuando se puso a leer el diario dijo, aquí hay un auténtico tesoro. Y al final se convirtió en gran defensor y devoto de Sor Faustina. Él dice que hay, no obstante, 2 condiciones que tienen que acompañar esas formas del culto tan sencillas. Y estas 2 condiciones son muy exigentes. Y la primera es la confianza, precisamente. El devoto cuando pide, cuando adora, cuando acompaña a Jesús, tiene que confiar plenamente. No voy a desarrollar qué quiere decir la confianza porque ya está muy bien hecho. En el diario también hay muchos puntos que hablan de la importancia de la confianza. Entonces, es un estilo de vida, dice el padre Różycki. No es simplemente una forma, ¿no? un acto formal, que también, de hecho, porque estos actos formales no son fin en sí mismos, sino son medio para llegar a esa actitud de confianza, que tiene que caracterizar permanentemente, ¿no? Por eso es virtud, la virtud de la confianza. Y en segundo lugar, hay una segunda condición que tiene que acompañar todas estas formas del culto, que es el amor del prójimo, la misericordia para con el prójimo. Es decir, no sirve juzgar a nadie. A nadie. O sea, Jesús dice claramente, insistentemente en el diario, que he dejado que abrieran con la lanza mi corazón para que mi misericordia llegara a todos. A todos. Entonces, esa misericordia con todos, y no voy a poner algunos que ya sabemos que nos cuesta mucho tenerla, forma parte de la exigencia de este culto, que por lo tanto sí es muy exigente. Y terminaré, no he empezado todavía a leer la ponencia, pero he pedido al Espíritu Santo que me dijera que era lo más importante que tenía que decir, y no era exactamente lo que tenía escrito. Entonces, lo último, que sí que sé que es muy importante, porque antes de pedir al Espíritu Santo ya me lo dijo ayer en la cena José María Alsina, eso es lo más importante, pues lo voy a decir. Y es un punto en el diario que cuando lo leí realmente me pareció que era herético, era como aquellos primeros teólogos que dijeron aquí no hay nada, que es cuando dice, lo voy a leer, es muy breve, tengo 3 minutitos más, madre, sí. Dice, ese es el punto 1732. He amado a Polonia de modo especial, y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida. Entonces yo cuando estoy la primera vez voy, uy, no, esto no puede ser. Y no obstante, justamente, pocos meses después de haber leído este punto en el diario, me envían mis padres desde Cracovia en el año 2002, después de aquella visita, fue el último viaje de Juan Pablo II a Polonia, el cassette de esta visita. Estamos en tiempos pre-internet, que parece prehistoria. Miro el cassette y ¿cuál es la cita principal que saca a colación en el sermón Juan Pablo II? Esta precisamente. Y dice, y que realmente este sea el sitio, el santuario de la Divina Misericordia, la basílica de la Divina Misericordia, que consagra del que salga esa chispa que prepara el mundo para la segunda venida de Jesús. Y de hecho, si ustedes, muchos seguramente habrán ido, pero si entran en la basílica verán en la pared unas palabras grabadas que es precisamente esta cita. Así que creo que este mensaje realmente no solamente es un tiempo para una humanidad que está en el estado de apostasía. Si miramos la imagen de Jesús misericordioso, toca el corazón.
toca aquel corazón del que salen los rayos. A mí esto me hace pensar en el encuentro de Jesús con Tomás el incrédulo, que dice, yo no voy a creer mientras no toque, y dice, toca. Y creo que es lo que está diciendo Jesús a la humanidad hoy en día, y que esa es la manera de irnos preparando para su segunda venida. Muchas gracias. Me parece que no nos da tiempo a las preguntas porque nos van a proyectar un vídeo. Pero Martín, yo te quería comentar que en el sitio donde estaba en Venezuela, en Maracaibo, sacaban en procesión una imagen enorme de la Divina Misericordia y una señora me dijo, ¿pero este no es el corazón de Jesús? Y yo le dije, bueno, casi. Y al año siguiente la misma imagen la sacaron y habían puesto un corazón de Jesús en la imagen. O sea que el pueblo ha entendido la congruencia que hay entre los dos cultos, ¿eh? El pueblo sencillo. Antes del descanso, vamos a aprovechar este momentito y voy a proyectar un vídeo que a través de la mediación del presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis, lo proyectaron a los obispos españoles en la última plenaria, que es con motivo de una página web internacional que está a punto ya de zanjarse, de acabarse. Está uno de los promotores, Jean-Philippe Allagui, presidente de la Asociación Civilización del Amor, que surgió con motivo de estos 350 años de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita, un anhelo que se tenía, promovido especialmente también por Padre Lemonial, el Padre Etienne, es que se potenciara la consagración al corazón de Jesús, tanto personal, especialmente familiar, se da mucha importancia a la familia, y también otros ámbitos, ¿no? Pues también las parroquias, que los sacerdotes lo promuevan entre las parroquias, y de ahí a los colegios, incluso aquí tenemos una institución que se dedica a consagrar las empresas al corazón de Jesús, que ahora próximamente van a venir a Valladolid y van a consagrar, no sé si son 50 empresas de España, etcétera, ¿no? Entonces nosotros queríamos ponernos al servicio del deseo que hay hoy en día de ¿y cómo lo hacemos? De una manera muy sencilla, porque la gente pregunta ¿y cómo lo hacemos? Pues la gente busca por internet y ya está, ¿no? Pero en medio de todo este trabajo que estábamos haciendo surgió la Dilexit Nos, ¿no? Y dijimos, aquí hay una señal de que lo que tenemos que ayudar es a que se prepare esta consagración también leyendo la Dilexit Nos, ¿eh? Entonces, muy humildemente hemos empezado a trabajar con algo que hay que ir haciendo, hay cosas que nos han pasado, por ejemplo, veo aquí a don Santiago Boigues que nos prepara una catequesis y aún no está colgada porque estamos acabando de rematar este trabajo, ¿eh? Bien, entonces ofrecemos en esta página web pues material para que aquellos que deseen hacer una consagración tengan material, ¿eh? Hay una catequesis sobre la Dilexit Nos preparada para una consagración personal, con 30 días, que han preparado las clarisas de Cantalapiedra, con 30 audios, ¿eh? En segundo lugar, hay una consagración también familiar, ¿eh? Que junto al padre Raninger, muy sencilla, con unos cuantos puntos, siguiendo la Dilexit Nos, para preparar a las familias y un triduo, y también el ritual de consagración, y también hay una catequesis muy sencilla, siguiendo la Dilexit Nos para las parroquias, es decir, para que los párrocos puedan ofrecer una catequesis al pueblo para preparar la parroquia. Y de ahí otros muchos materiales que nos han ofrecido pues distintas realidades, aquí están en Valencia, que lo están haciendo fenomenal, y lo tienen ahí. Es una oferta de las muchas buenísimas que habrán y ustedes también podrán ofrecer, pero yo creo que eso es interesante. Como aún no disponemos plenamente de esta página, traducida plenamente, porque ya si quieren acceder pueden acceder, pero la estamos rematando, nosotros vimos que se acercaba la fecha y hemos colgado ya el material en la página web del Instituto del Corazón de Cristo, ¿eh? Ahí simplemente, si ustedes buscan icorazondecristo.org, 350 años de las apariciones, hay una pestaña que pone materiales. Ahora vamos a ver el vídeo y vamos a ver un pantallazo de esa página web para que lo podamos ver, y sobre todo de esto que les quería decir, dos cosas. Uno, que se lea la Dilexit Nos, que se la lean.
En este congreso una de las cosas que nos ha quedado clara a todas, porque se ha repetido que es un tesoro inmenso para la Iglesia, pero lo tenemos que leer en primer lugar nosotros, lo tenemos que rezar y lo tenemos que hacer accesible, desde los niños hasta los jóvenes, hasta las familias, pero para eso no vale que cojamos un resumen que nos ofrece ChatGPT, sino que tenemos que rezarlo, porque la gente llega a Dilexit Nos si ve que nosotros hemos comprendido esto. Y el Papa ha escrito esto como fruto de una acción muy potente del Espíritu Santo. Pensemos la providencia que Dios ha querido que esta encíclica sea la última encíclica del Papa Francisco, en un contexto también muy concreto que estamos viviendo en la Iglesia, al final de un sínodo, un contexto mundial impresionante, ¿no? El Señor está hablando a la Iglesia a través de esta encíclica diciendo, miremos al corazón de Jesús como ha mirado la Iglesia a lo largo de los siglos y a través del magisterio de Francisco. Yo creo que esta encíclica es fundamental para poder comprender algo sin lo que no podemos vivir en el corazón de la Iglesia, que es el amor al Papa. El amor al Papa. Y el Papa Francisco, sucesor de Pedro, nos ha dejado un tesoro inmenso que lo podremos comprender mejor si leemos, rezamos y hablamos, porque también hablando nos hace bien, Dilexit Nos. ¿Por qué en este momento preciso de nuestra historia el Papa llama al mundo a redescubrir el Sagrado Corazón de Jesús? Estáse ardiendo el mundo, dice Santa Teresa de Ávila. En este mundo líquido, donde todo parece incierto y fugaz, es fundamental volver al corazón, nos dice la encíclica Dilexit Nos. Todo se unifica en el corazón, que puede ser la sede del amor. Desde el corazón de Cristo podemos construir en este mundo el reino del amor. En definitiva, este corazón sagrado es el principio unificador de la realidad, porque Cristo es el corazón del mundo. Hace 350 años Jesús mostró su corazón, que sana, consuela y levanta. Él nos da su corazón y nos invita a entregarle el nuestro. En esto consiste la consagración. Consagrarse al Sagrado Corazón significa renovar las promesas del bautismo y permitir que el poder y el amor de Dios se difundan en nuestras vidas y en el mundo. ¿Cuáles serán los frutos? Consolación y misericordia derramados en nuestros corazones. Paz en nuestras familias y en el mundo. Deseo misionero de propagar este amor infinito, una espiral virtuosa. Hoy nuestro proyecto es sencillo y a la vez ambicioso. Propagar las consagraciones al corazón de Jesús en todo el mundo para tocar el mayor número de corazones. Te invitamos a consagrarte personalmente en tu familia o en la parroquia y dar a conocer este camino de consagración al corazón de Jesús. La encíclica Dilexit Nos nos impulsa a este apostolado. Convirtámonos en constructores de la civilización del amor. Sí, el pantallazo es el que es, ¿eh? Bueno, ven, simplemente es la pestaña dentro de icorazondecristo.org, que la habrán consultado porque también está toda la información del Congreso. Hay una pestaña que pone 350 años y dentro de esa pestaña material de consagraciones y ahí tienen todo esto, ¿eh? Se van abriendo estas pestañas y aquí hay todo el material. Y si alguno de ustedes tiene algo de material que puede ser interesante, pues nos lo pasan, ¿eh? Porque se trata simplemente de ofrecer pues un lugar donde la gente pueda encontrar material. El deseo que tenemos es especialmente que este material esté integrada el mensaje de Dilexit Nos, es como la característica. Y como uno de los elementos fundamentales que se está trabajando, y esperamos que llegue pronto, es que se puedan consignar estas consagraciones, tanto personales, familiares, como de las parroquias, y se pueda enviar al archivo
de la Visitación. Esto se hizo en el año 1899 para la consagración del mundo, y hay unos archivos impresionantes, el padre Etienne nos lo ha enseñado, pues de todas personas, familias, niños, etcétera, que se consagraron. La idea que es a través de esta página web, de una manera que no sea muy complicada, una vez que también se hayan organizado en parelemonial, se pueda consignar esas consagraciones para que vinculemos también esta consagración con el mensaje del corazón de Jesús a Santa Margarita María. Muchas gracias, vamos a descansar.